Sí, al menos. Ya. Bueno, como les dijo Miguel, mi nombre es Constanza Garrido, actualmente me desempeño en la UCI Cardio y también trabajé en neurocirugía. Me pidieron que hablara del drenaje ventricular externo, su manejo y sobre todo los cuidados de la enfermería que hay que tener con él. Bueno, el drenaje ventricular externo es la colocación de un catéter en el espacio intraventricular y puede estar en línea con un transductor que permite el monitoreo tanto de la PIC como para drenar líquidos cefalorraquídeos para disminuir presión intracraneal. En el hospital, al menos el drenaje ventricular solamente se está ocupando para drenar líquidos cefalorraquídeos. Yo al menos no he visto nunca que, que vengan con el transductor de la PIC, porque aparentemente este se le saca en pabellón y llega a los servicios sin ese transductor. Por tanto, al final solamente se está instalando un captor de PIC para cumplir esa faceta del ventricular. El drenaje ventricular tiene un circuito que consta de una guía, como lo dice acá el número 1, una guía para el drenado del líquido, una llave de 3 vías y un puerto para inyección de medicamentos y toma de cultivo en caso de ser necesario. El número 4 indica un dispositivo de nivelación láser que en el hospital actualmente no se está usando porque es como una regla, es como una reglita pero muy pequeña, entonces no nos permite el monitoreo en una base estable para hacer una medición de cero correcta, por tanto se está usando una silicona que tiene un tinte oscuro y con eso se está usando la medición del punto cero. Además tiene en el número 5 un tornillo o un ajuste de soporte, el 6 que es una cámara de goteo de 100 cc que también tiene conectada una llave antirreflujo, y el número 7 es una bolsa colectora de líquido cefalorraquídeo que generalmente da 700 cc, pero depende bastante de la marca. En el hospital actualmente están usando la Integral Neuroscience. Esta es la que está en el hospital actualmente. Como lo ven, esta es la sonda o la especie de látex que yo les decía con la que se está midiendo el punto cero. Generalmente se llena como con 3/4 más o menos de su capacidad, con un tinte más o menos oscuro. Aquí está la tabla graduada que puede estar en centímetros de agua o milímetros de mercurio. Y el neurocirujano generalmente va a dar la indicación de la altura a la cual debe estar. Yo al menos la he visto, a lo máximo que la he visto es a 22 centímetros de agua. Recordar que mientras más bajo esté la nivelación, mayor va a ser la cantidad de líquido cefalorraquídeo a drenar. Esta es la regla que yo les decía que ya no se ocupa, porque como la ven es demasiado pequeña y es demasiado corta para hacer una correcta medición del cero. La misma imagen, como ven, también tiene los tapones antirreflujo y con esto permite que la cantidad drenada en la cámara de goteo pueda descender ya a la bolsa colectora. El uso clínico del drenaje ventricular generalmente va a corresponder a controles de hemorragia intracraneales, hidrocefalias, como se ve acá, síndrome de hipertensión intracraneal en caso de monitorear PIC, tumores cerebrales que puedan cursar con algún tipo de edema, TEC grave, y en el caso de administración de medicamentos intratecales, en caso de que haya alguna infección del sistema nervioso central o una ventriculitis. Bueno, hice un video para ver la correcta medición del punto cero, que Miguel, ¿puedes colocarlo, por favor? Voy al tiro. ¿Se ve, cierto? Yo lo veo. Ya. El drenaje ventricular externo es marca Integral Neuroscience en el hospital. Se compone por el tablero que está grabado en milímetros de mercurio y centímetros de agua. Acá está el goteo y la bolsa donde va a caer el líquido que estamos drenando. Idealmente, antes de comenzar a medir el cero en la paciente, esta tiene que estar, su cabeza tiene que estar en línea media.
cosa de que podamos hacer el cero entre el agujero de Monro, cerca del conducto líquido externo, y el cero que nos sale aquí. Idealmente, estos drenajes venían con una especie de regla que hacía el cero, pero la dificultad que nos suponía como profesionales era que esa regla no nos daba el largo para que pudiese hacerse correctamente. Por eso se implementó esto. Entonces, para medir correctamente el cero, que lo vamos a hacer ahora, y ante cualquier eventual cambio de posición que se le haga al paciente, esta llave tendrá que estar cerrada hacia el paciente. Cada vez que nosotros queramos moverla o lateralizarla o trasladarla, se va a cerrar esa llave. No puede estar cerrada más de media hora, ¿ya? Porque puede ocurrir algún tipo de sifonaje. Entonces, para medirla, nosotros la vamos a tener alineada, cabeza en línea media, y vamos a empezar a medirlo, cosa de que estas marcas queden entre el cero y el agujero de Monro. Idealmente va a ser así. Aquí ya tenemos el cero. Y aunque la medición nunca va a ser totalmente exacta con este tipo de silicona, podemos dar un aproximado más o menos cercano. Ahí estaría un poquitito más abajo. Entonces lo que se hace, en caso de que no esté alineado totalmente, es bajarlo un poco o subirlo en caso de que lo requiera, hasta que nos dé alineado cero con el agujero de Monro. Ahí nos daría más aproximado. Entonces, una vez nosotros hagamos el cero y ya hemos terminado el procedimiento, vuelve a morir la llave hacia el paciente y el frasco goteo. Siempre cuidando que el off quede hacia donde está aquí la llave, porque han ocurrido casos en que escapa el líquido cefalorraquídeo por aquí, una vez que cae. Y lo ideal es que quede el off hacia allá. Otra idea importante en ella es esta parte del dispositivo. Verán que tiene una llave dentro, que debe estar siempre cubierta con una apósito estéril a menos que se quiera tomar algún tipo de cultivo o dictar medicamentos intraletales. Esta llave también debería estar cubierta con una apósito estéril. Mencionamos por el riesgo de antipolitis en caso de suceder. Entonces, de esta forma, nosotros medimos el cero a un paciente con drenaje ventricular externo. Ya. Bueno, entre los cuidados de enfermería a tener con el drenaje ventricular es siempre una higiene de manos antes de cualquier manipulación del sistema. Como lo dije antes, tiene un alto riesgo de infección. La elevación del cabecero de la cama debe estar aproximadamente en 30 grados, aunque la literatura dice que incluso podría llegar hasta los 45. La colocación de la cabeza siempre tiene que estar en posición neutra o línea media. Esto no quiere decir que el paciente no pueda ser movilizado. Solamente se le debe avisar al enfermero a cargo para que el drenaje ventricular quede cerrado y en ese momento se puede movilizar, pero siempre cuidando que la cabeza quede en línea media. ¿Ya? Siempre se va a mantener la indemnidad del circuito del drenaje. Por ejemplo, las llaves que tienen no son algo que se pueda cambiar como por protocolo, como pasa con las llaves de los centrales. Estas siempre se van a mantener, no se pueden cambiar. Tampoco se puede abrir el drenaje en alguna oportunidad. Se debe vigilar la cantidad drenada, máximo 20 ml hora. También vigilar el color del líquido cefalorraquídeo en la cámara de goteo. Generalmente este va a ser transparente o va a tener una coloración levemente amarilla. Ahora, hay que darse cuenta si esta tiene un color o un tinte hemático que puede señalar algún tipo de hemorragia subaracnoidea, si tiene un tinte amarillo o medio turbio, que va a indicar algún tipo de infección de los ventrículos o el sistema nervioso central.
Si tiene un color más ambarino o sancrómico, también va a indicar algún tipo de hemorragia que ya sea antigua. Por eso siempre hay que estar fijándose en el color del líquido cefalorraquídeo. Cerrar los clamps del drenaje cada vez que se va a trasladar al paciente o se va a cambiar de posición y no mantenerlo cerrado más de media hora. La única excepción a esta regla es cuando se van a administrar antibióticos por las llaves más proximales al paciente. Se debe cerrar también la conexión del paciente previo al vaciamiento del frasco colector a la bolsa recolectora. Idealmente esta bolsa debería cambiarse cuando esté a 3/4 de su capacidad o máximo cada 24 horas. En el hospital actualmente no nos llegan las bolsas recolectoras para cambiarlas cada 24 horas. Por tanto, el protocolo se actualizó y lo que se hace ahora es, bajo técnica aséptica, se va a drenar desde la bolsa colectora. En la parte más inferior tiene como un tapón, como de goma. Lo que se hace es con una jeringa número 20 y una aguja del mismo calibre, se va a ir drenando este líquido como a jeringazo, que no es lo ideal, pero no llega a la bolsa recolectora y el protocolo y el equipo de IAS lo reglamentaron así. Se deberá controlar cada 6 horas la altura del drenaje ventricular como mínimo, o cada vez que se movilice al paciente. Vigilar el punto de drenaje, el apósito debe estar siempre estéril. La bolsa colectora, como les dije, a 3/4 de su capacidad, máximo cada 24 horas el cambio. Si es necesario movilizar al paciente, no estar cerrado por más de 30 minutos, luego abrir midiendo el punto cero. Esto es sumamente importante para evitar cualquier tipo de sifonaje o colapso ventricular. En caso de que haya una ruptura de la indemnidad del sistema del drenaje, se deberá pinzar hacia lo más proximal y avisar inmediatamente al neurocirujano. Todos los días se va a valorar la altura a la que esté, que puede estar de 0 o 14 o 16, 22 centímetros de agua, depende cómo le indique el neurocirujano, las características del líquido cefalorraquídeo y el volumen que ha drenado. Siempre fijarse que no dé más de 20 ml hora. Si llegase a ocurrir esto, también se deberá avisar inmediatamente de neurocirugía. La toma de cultivo del líquido cefalorraquídeo en caso de que se sospeche algún tipo de infección del sistema nervioso o algún tipo de ventriculitis, se va a tomar bajo técnica estéril por el neurocirujano, el médico de la UPC o un enfermero entrenado. Siempre se va a hacer a 4 manos, ¿ya? La técnica de curación del drenaje ventricular solamente se realizará según el protocolo que implementó el hospital cada vez que los apósitos estén sueltos, manchados, mojados o sucios. Ahora, en el servicio de neurocirugía se realiza esto, pero también las colegas lo están haciendo cada 72 horas, que también por el movimiento, la movilización de los pacientes, los apósitos suelen soltarse más. Previamente se realizará el lavado de manos clínico, se colocan guantes limpios para retirar la curación antigua y guantes estériles una vez que va a comenzar el procedimiento. Valoramos como cualquier tipo de herida el sitio de inserción, exudado, coloración, los puntos fijados, se limpian los bordes externos del sitio de salida del catéter con gas estéril que puede estar tanto con suero oficio o con clorexidina, pero siempre cuidando que no haya un ingreso mediante el punto de contrabertura. Se cubre con una gasa estéril seca y se fija con apósito transparente, que puede ser Tegaderm o solamente se dejan rollos 9 y Fixomul, que es más, que pega un poco más, y se utilizaría venda como el Elastomul solamente si fuese necesario. Bueno, la toma de cultivo, como les dije, no es algo que esté seriado, que se tenga que hacer cada cierto tiempo. Solamente se va a utilizar en caso de que se sospeche algún tipo de infección. Obviamente siempre una higiene de manos previa, uso de gorro y mascarilla y es a 4 manos. Primero se va a cerrar la llave de 3 pasos hacia el ventrículo
y todos los clams. Al ayudante se le va a pedir una bandeja estéril y que retire la protección plástica que traen todos los drenajes de la conexión más proximal. Le dije, esto de aquí también debería estar bajo una protección plástica estéril. Se van a desinfectar entonces todas las llaves que están aquí, con gasa estéril con alcohol al 70%. Además, se va a pedir una nueva gasa con alcohol y con esta va a desinfectar 10 centímetros hacia proximal y hacia distal del circuito, o sea, que se asegure lo más limpio posible. Se coloca entonces una jeringa en la conexión libre de la llave de 3 pasos y se cierra hacia la bolsa colectora. Siempre hay que cuidar que previamente hayamos cerrado aquí. Entonces se va a aspirar lentamente, no más de 5 cc, muy lento, generalmente va a salir a goteo. Se va a utilizar entonces estos frascos que son los que actualmente están utilizando en neurocirugía. Antes habían unos azules, pero ahora están usando estos que no traen la protección plástica que traían los otros. Entonces se va a desechar la tapa y se va a después utilizar una nueva. Se depositan entre 1,5 a 2 cc en cada frasco. El laboratorio los va a aceptar con estas mediciones. Luego de esto, cerramos nuevamente la llave a su posición inicial, se revisa el punto cero, se deja cómodo al paciente y se vuelve a dejar el circuito permeable. Bueno, entre las complicaciones más frecuentes que puede traer la manipulación de un drenaje ventricular es el riesgo de infección, que al igual que en una meningitis bacteriana, el paciente puede presentar signos de irritación meningia, fiebre, cefaleas intensas, vómitos, náuseas, deterioro de la conciencia y déficit neurológico focales. El gold estándar para determinar si un paciente tiene algún tipo de infección o hay un deterioro neurológico asociado es una caída de Glasgow de 2 puntos y vómitos explosivos. Además, por ejemplo, si nosotros ya tomamos el cultivo y nos llegaron los resultados, el hospital instauró como signo de que está definitivamente infectado, es que haya una tinción de gram positiva en los dos cultivos, un lactato mayor a 4, una glucorragia mayor a 2000. Bajo eso se podría determinar que el paciente definitivamente tiene algún tipo de infección. Si eso llegase a ocurrir, el drenaje ventricular externo tendría que ser retirado y cambiado por uno nuevo. Todo esto bajo la guía en pabellón. El drenaje también no es que se cambie cada cierto tiempo, solamente cuando es estrictamente necesario. Tampoco tiene una cantidad de días límite que deba estar. Literatura dice que son alrededor de 7 días, pero la realidad es que pueden estar incluso 15 días con el mismo drenaje. Se va a mantener ahí hasta que sea estrictamente necesario. Y generalmente en pacientes que tienen hidrocefalia congénita, se espera a que ya no necesite el drenaje ventricular y se le instale una válvula derivativa. Pero en otros pacientes que no tengan algún tipo de hidrocefalia congénita, el drenaje ventricular se va a instalar y cuando ya no lo necesite se va a retirar solamente. Bueno, si tienen alguna consulta, los escucho. Gracias, Constanza. Yo creo que mejor dejamos las preguntas para el final, porque te queda una presentación. Yo anoté dos, por lo menos. No sé si te parece. ¿Sí? Ya, perfecto.